En economía es factores productivos. ¿Qué son los factores productivos? Son todos los elementos que intervienen en el proceso de la producción. Uno de los procesos que está en el ciclo económico, ¿bien? En las actividades económicas del hombre. ¿Cuáles son los factores productivos? Son 5. La tierra, el trabajo, el capital, la empresa y el Estado. Tierra, trabajo, capital, empresa y el Estado. Cada uno tiene una retribución respectiva. Por ejemplo, la tierra se retribuye con la renta. ¿Okay? El pago que se hace al trabajo en la tierra es la renta. El trabajo en sí, que es un agente activo, ¿okay? La tierra, además de ser retribuida con renta, ¿cierto? Es un elemento pasivo. Bien, y el trabajo se retribuye con el salario y es un elemento activo. Bien, el capital se retribuye con los intereses. ¿Ok? Y es un agente auxiliar. La empresa se retribuye con las ganancias. Bien, y el Estado se retribuye con los tributos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué es cada uno? La tierra y el trabajo son factores originarios. El capital es un factor derivado y la empresa y el Estado son factores complementarios. El trabajo transforma la tierra a través del capital y es organizado por la empresa y regulado, y las empresas son reguladas por el Estado. Bien, ahí está la retribución de cada uno. Ahora, siguiente parte son recursos naturales. ¿Cuáles son qué son los recursos naturales? Digamos, son recursos que se encuentran en la naturaleza y los cuales el hombre puede consumir directamente o transformarlos en bienes y servicios. Y en estos son renovables y no renovables. Los renovables pueden ser repuestos una vez que ya han sido consumidos, por ejemplo, actividades básicas como la agricultura, la pesca, la ganadería, la forestación, etcétera, ¿no? Esos son renovables. Y los no renovables normalmente son de origen mineral o de combustibles fósiles, la gasolina, el petróleo, los minerales mismos. Ok, luego tenemos el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es toda actividad o capacidad que pueda ser física o intelectual, humana, para realizar producción. Ese es el trabajo. Es una actividad física o intelectual que puede realizar el humano para contribuir al proceso de producción. ¿Okay? El trabajo se clasifica, ¿no?, en aptitudes. Por ejemplo, puede ser un trabajo manual, ¿okay?, o puede ser un trabajo intelectual. Si es un trabajo manual, por ejemplo, en una obra de construcción, o barriendo, o limpiando, cocinando, es manual. Intelectual, un profesor, un abogado, ¿cierto? Esas según las aptitudes. Según las funciones en la empresa, tienes directores y ejecutores, ¿cierto? El jefe y los empleados. Y según la especialización, ¿no?, están los capacitados, con capacitación, y los simples, sin capacitación, ¿cierto? De ahí viene la productividad. ¿Qué es la productividad? Es la eficiencia en el proceso productivo, ¿ok? Es una relación entre los gastos de producción y la cantidad de bienes producidos, ¿cierto? Produces más cantidad de bienes por el menor gasto posible. Esa es la productividad del trabajo. Ahora, el trabajo también tiene, digamos, hubo una evolución en el sistema del trabajo. Pasó de ser de una cooperación forzada a una cooperación libre. En la cooperación forzada, por ejemplo, inicia desde los tiempos antiguos, ¿cierto?, con la esclavitud, en la cual al esclavo se le consideraba un ser inferior y sin derechos. De ahí estaba en la servidumbre, la Edad Media. Aquí, digamos, el siervo tenía algunos derechos: casarse, por ejemplo, adquirir su propia libertad, tener un hogar. Y su trabajo pertenecía al dueño, ¿ok? Pero aún así le ponía obligaciones. De ahí están los gremios. Los gremios se dan ya a fines de la Edad Media, alrededor de los castillos, ¿ok? Se da con la formación de burgos, ¿bien?, de burgos de ciudades. Y estaban compuestos por artesanos. Estos artesanos tenían 3 grupos sociales, ¿no? Tenían a los oficiales, tenían a los maestros y tenían a los aprendices. Esa era la formación de los gremios. Luego apareció la Revolución Francesa, primera generación de los derechos humanos,
se dan los derechos individuales, ¿no? Aquí, por ejemplo, la persona, el sirviente, vendía su fuerza de trabajo por un contrato. Bien, a eso se llama libre contratación. Luego aparece la revolución industrial ya a fines del siglo XIX, en donde se crean los primeros sindicatos. Segunda generación de derechos humanos, derechos colectivos. Y ahí los sindicatos son aquellos que representan y protegen a los trabajadores y los derechos de este trabajador. Y último, para terminar, los aspectos demográficos del trabajo. Resulta que la población total está dividida en una población en edad de trabajar, PET, y una producción que no está en edad de trabajar. La población que está en edad de trabajar, según la Organización Internacional del Trabajador, OIT, en Perú está entre los 14 y los 65 años. ¿Okay? La población que no está en edad de trabajar es menor a los 14 años o mayor de los 65. Ahora, la PET se divide en dos: la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. La económicamente activa están en edad de trabajar y están en el mercado laboral. En cambio, la económicamente inactiva están en edad de trabajar pero no forman parte del mercado laboral. Por ejemplo, los estudiantes, ¿cierto? Están en edad de trabajar pero no ejercen ningún trabajo, ¿cierto? Por ocuparse en el estudio. La población económicamente activa entonces se divide en dos: en los ocupados en los ocupados y en los desempleados. Ocupados son aquellos que tienen un empleo ya, desempleados no. Pero los desempleados están buscando empleo, ¿ok? Ellos buscan empleo todavía. Ellos ya lo tienen. Ahora, ¿están adecuadamente empleados o subempleados? Y acá hay una diferencia. Es adecuadamente empleado cuando solo trabaja 8 horas diarias o 35 horas semanales mínimo. Bien, recibe un pago mayor al mínimo legal, que son 930 soles si no me equivoco. Y además de eso tienen derechos laborales. Los subempleados, en cambio, reciben un pago de sueldo mínimo, trabajan menos de 8 horas diarias o 35 horas semanales como mínimo, y si trabajan más de esas horas no reciben ninguna retribución extra, no reciben pago por las horas extra. Además no cuentan con todos los derechos laborales. Y bien, pues eso fue aspectos demográficos del trabajo y factores productivos de economía en la semana 3. Muchas gracias.